Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer mucho a quienes han estado al frente de esta convocatoria, a quienes han tenido la iniciativa. Creo que estamos atravesando un momento del mundo en el cual este tipo de iniciativas son fundamentales. Y creo que también tenemos un panorama de escenarios de articulación, de espacios de encuentro, que no, digamos que aún no son suficientes para el tipo de confrontación, resistencia y transformación que requiere este momento del mundo. Así que vamos a necesitar cada vez más cualificar los espacios que tenemos, convocar más ampliamente a todas las fuerzas y a todos los procesos en lucha y lograr tejer entre nosotros la fortaleza suficiente en términos organizativos y de movilización, pero también la propuesta de mundo programáticamente hablando que hoy se requiere. Las alternativas y la propuesta de futuro está en manos de la gente, surge desde las experiencias que los pueblos en sus diversos espacios, en sus diversas expresiones, han hecho para resistir, para sobrevivir, para ganar, para luchar, todo lo que hoy tenemos, pero requerimos una fuerza mayor, una capacidad de confrontar a un poder que hoy tiene al mundo nuevamente en un escenario de guerra terrible, en un escenario de guerra que amenaza la vida entera y amenaza la dignidad y la diversidad de los pueblos y el mundo, y creo que hay que reconocer que aún no tenemos la capacidad suficiente para confrontarlo y ganar, y que estos escenarios deben ayudarnos a encontrar las maneras, las articulaciones, la fuerza, la capacidad, el método, la estrategia para que podamos tener esa capacidad, ya que pues la vida entera está amenazada. Yo he estado escuchando muchísimo en estos días todo lo que se ha dialogado, las diversas experiencias que se han presentado, y quiero compartirles en parte algunos elementos que creo que desde la experiencia colombiana pueden ser elementos que nos sirvan como claves, como aportes a lo que debe ser una estrategia y un método que desde la diversidad internacional podemos construir contra este régimen tan terrible y de muerte que amenaza nuestro mundo y nuestras vidas. Voy a contarles muy rápidamente lo que es hoy Colombia y por qué es importante aprender de esa experiencia. En primer lugar, la realidad que tenemos hoy en Colombia, como toda realidad, es una realidad históricamente construida, que corresponde a un ciclo de movilización y de organización de la gente en lucha en Colombia en los últimos 12, 15 años. No es algo que solo haya surgido de una coyuntura electoral. El pueblo colombiano ha tenido la capacidad históricamente de organizarse y una capacidad de confrontación y lucha muy grande a las oligarquías, a un régimen que en Colombia son 45 familias las que durante 220 años gobernaron el país. Esas mismas familias son las que dominan el sistema económico, dominan el circuito empresarial principalmente, dominan las estructuras de poder, las cortes y las magistraturas, dominan todas las dinámicas de decisión del país, o la han dominado durante 220 años. En los últimos 15 años, nosotros desde los movimientos sociales, desde los procesos de organización de base, desde las expresiones políticas de la izquierda y los progresismos, iniciamos una transformación en los ciclos de movilización, organización y lucha. Una transformación que nos ayudó a convocar a un pueblo colombiano muy diverso, a un pueblo colombiano que estaba cansado también de una serie de dinámicas de guerra que durante los últimos 60 años atravesaron el país de una manera muy cruel. Así que en ese ciclo de movilización, los principales movimientos sociales y políticos del país fuimos transformando nuestras maneras de hablar, de dialogar y de construirnos con la gente. Nos volvimos más amplios, generamos una conversación más abierta, interpelamos a la gente no solamente desde la ideología, sino desde su cotidianidad, desde su experiencia de vida,
concreta. Y eso nos permitió que un ciclo de movilizaciones en el movimiento estudiantil desde el año 2010, en el movimiento agrario desde el año 2012, 2013, en el movimiento indígena que fue acercándose cada vez más a los grandes centros urbanos, en el movimiento de mujeres que interpeló el sentido común de las mujeres, de las madres en general en nuestro país, y un gran movimiento en contra de la guerra y a favor de la construcción de la paz, que en el 2016 cerró con la firma del acuerdo entre el Estado y la guerrilla más grande que tenía Colombia en ese momento, las FARC. Ese ciclo de movilización y organización fue transformando el escenario de las capacidades del pueblo colombiano y fue generando un sentido común muy amplio de la gente que estaba en lucha. Simultáneamente, fuimos desde el año 2000 volviendo a empezar a consolidar una expresión de organización y expresión de la izquierda colombiana y de los progresismos en Colombia. Una expresión política que fue destruida o fueron destruidas en su diversidad entre las décadas de los 90 y los 80, porque fueron asesinados 4 candidatos presidenciales de izquierda, fueron perseguidos, estigmatizados, asesinados, encarcelados, múltiples liderazgos de nuestros diversos procesos de izquierda y movimientos sociales, y eso había hecho que nuestra iniciativa fuera bajando, nuestra capacidad públicamente de disputarnos los espacios de gobierno. Así que desde el año 2000 empezamos a construirlos nuevamente, primero con el Frente Social y Político, luego con el Polo Democrático Alternativo y luego con una diversidad de expresiones políticas y sociales que fueron juntándose a esta capacidad. Y finalmente, desde el año 2019 hasta el año 2021, atravesando el momento de la pandemia, Colombia enfrentó un momento de paro nacional y de estallido social. Un momento en que la gente salió a la calle indignada por muchas razones. Indignada porque un gobierno de derechas que sucedió luego de la firma del acuerdo de paz no hizo ni el más mínimo esfuerzo para que los acuerdos de paz se concretaran en realidades, lo cual nos retrocedió en la guerra nuevamente en muchas regiones del país. Un gobierno que no hizo ni el más mínimo esfuerzo por realmente socorrer a la gente en el momento de la pandemia, sino que al contrario pretendía colocar más impuestos y más aportes de la población, un gobierno con una insensibilidad social total y absoluta. La gente salió a la calle y se mantuvo en las calles durante casi 6 meses y eso generó una transformación frente a los valores de lucha en la gente, lo cual fue muy importante. Colombia era un país en el que protestar en la calle ya estaba estigmatizado, ¿cierto? Apenas uno salía decían, usted es guerrillero, usted es terrorista. Bueno, eso se invirtió y en esa inversión de valores la gente comprendió que sin luchar por las cosas que se tenían que transformar, no íbamos a poder lograr esas transformaciones. Y comprendió que esas transformaciones no eran reivindicaciones de algunos pocos, sino que eran las reivindicaciones de un pueblo completo. Todo el mundo necesitaba sobrevivir la pandemia. Todo el mundo necesitaba ayudas sociales para salir adelante, todo el mundo necesitaba que bajaran los impuestos del pueblo y ahí hubo un clic, como decimos nosotros, que ayudó a conectar a quienes llevábamos muchas décadas en lucha y quienes estaban más desde la vida cotidiana, desde lo común y corriente luchando. Y ese proceso nos permitió ganar las elecciones por primera vez en el 2022. No fueron solo propuestas políticas brillantes o personalidades políticas brillantes, que también las hay, el presidente Petro, la vicepresidenta Francia, son personas que inspiran al pueblo colombiano con mucha fuerza, pero sin ese ciclo previo en el cual además logramos un debilitamiento y una exposición de las estructuras rentistas de las economías nacionales del país, ¿cierto? Exposición en términos de que la gente entendiera que ahí estaba parte del problema, en esa concentración del poder y de la economía, no hubiéramos logrado ganar. Así que ganamos y hoy tenemos, me queda como 1 minuto, 2 minutos, y logramos ganar y este gobierno ha logrado muchas cosas que para la gente siempre sonaban imposibles. Siempre nos decían quienes gobernaban que no se podían hacer. Solo voy a mencionar algunas por el tiempo. Redistribuir la tierra. Hoy hemos entregado y formalizado
más de 1,5 millones de hectáreas a los campesinos y campesinas pequeñas que fueron desplazados y cuyas tierras fueron despojadas por el paramilitarismo durante las épocas más oscuras de la guerra. Fueron más de 8 millones de víctimas, más de 8 millones de campesinos desplazados, y hoy esto se está invirtiendo. Logramos unos salarios mejores para la gente, algo que nunca había pasado en nuestro país. Logramos el reconocimiento de salarios de gente que siempre había trabajado gratis, como los soldados, como las madres comunitarias, como las personas que estaban en sus prácticas profesionales y hoy ya tienen un reconocimiento salarial para eso. Ese tipo de elementos, más una política social contundente, una reforma laboral que devolvió las horas, el pago de las horas extra, que devolvió las cosas, más una política internacional que permitió que el presidente Petro se posicionara en el mundo como un referente de dignidad. Fue el primer presidente que salió a hablar a favor de Palestina, fue el primer presidente que se paró frente al autoritarismo de Trump. Y estas cosas nunca habían pasado en nuestro país. Todos los gobiernos de nuestro país siempre estaban arrodillados al poder norteamericano. Todas estas cosas han hecho que la gente vea que es posible de verdad transformar cuando se tiene un gobierno que hace las cosas y cuando además se tiene un gobierno que decide a favor de la gente. Y hemos mantenido también la movilización constante. Nunca nos hemos dejado de movilizar y de organizar. El hecho de que tengamos un gobierno nuestro no significa que nos dejemos de movilizar, y esto le ha ayudado al gobierno, en vez de debilitarse, a fortalecerse, porque es un gobierno que está junto a la gente caminando y sabe que en su gente está la garantía para salir adelante. Así que esto ha sido parte de nuestra estrategia. Hoy también tenemos un partido unitario, un solo partido que hoy agrupa a todas las expresiones de izquierda y progresistas y al movimiento social. Ya no somos una coalición, somos un partido unificado, lo cual nos ayuda a hacer mayorías. Acabamos de pasar por unas elecciones de parlamento en el cual logramos sacar casi 2 millones de votos más que lo que habíamos sacado hace 4 años. Tenemos 5 senados más y tenemos más de 20 representaciones de la Cámara adicionales, y vamos por unas elecciones presidenciales en las que queremos pedirles que nos apoyen, que nos acompañen, que nos ayuden a cuidarlas, porque tememos mucho que el poder de injerencia de Estados Unidos meta la mano en nuestra democracia, que apenas se está solidificando, y nos ayuden por favor a cuidarles. Muchas gracias, y creo que también le den un gran aplauso a Iván Cepeda y a Aida Quilcue, que son nuestros candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, y les envíen desde su corazón y desde la fortaleza de sus pueblos toda la fuerza para que podamos ganar y seguir fortaleciendo las transformaciones revolucionarias en nuestro país. Muchas gracias.